Muy buenas. Buenas. Cuando quieras, empiezo. Sí, tú mismo, Chema. Todos Vale. tuyos. Quiero compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a ello. Oye, Guillermo, muy interesante, ¿eh? Sí, un poco Muy rollo, interesante. todo esto. Muy interesante. Me he quedado con, o sea, he aprendido más en estos 45 minutos que leyendo las últimas 2 semanas. O sea que súper interesante. Yo voy a ir a una parte que es la parte que nos toca en el sector. Es cierto que quizá hay mucha infoxicación, ¿no? Que estamos recibiendo demasiados inputs y demasiadas cosas. La realidad es que nos enfrentamos a un sector que es el sector turístico, el sector del ocio, el sector del campista, el sector del viajero, que lamentablemente todos estos inputs y estas crisis, bien sean temporales, que todos esperamos que sean temporales, o bien cuando tenemos algún tipo de incidencia, pues porque hemos tenido algún tipo de accidente o ha habido algún tipo de crisis menor pero localizada que hemos tenido que sufrir, pues nuestro sector es un sector que es muy vulnerable y que el miedo es un factor asombroso porque crece muchísimo y porque es muy difícil contenerlo. Entonces, ahora mismo estamos ante una situación a la que lamentablemente no nos hemos enfrentado, porque muchas veces yo en muchas charlas estoy escuchando búsquedas de similitud supongo que porque, como tú decías, al final cuando estás en el campo y es el animal, lo ves venir, estás escuchando y esperas algo. Aquí no esperábamos nada y nos ha venido todo de golpe y nos hemos quedado todos un poco parados porque no sabemos cómo reaccionar. Entonces buscamos muchas veces históricos y situaciones similares donde poder encontrar patrones en los que podamos comparar. Y si bien en la parte de lo que es la biología, pues lo tenéis muy asumido porque os enfrentáis prácticamente de manera continuada o se enfrentan de manera continuada a este tipo de patrones, de picos y de tratamientos, en el sector turístico nunca nos habíamos enfrentado con tener a tantísima población puesta en su casa, nunca nos habíamos enfrentado o nos habíamos tenido que enfrentar a que en Europa se cerraran las fronteras como se han vuelto a cerrar. Entonces, estamos ante una situación que, queramos o no, nuestro sector es una situación de incertidumbre per se, porque nosotros, cuando nosotros en nuestra empresa de estrategias de revenue management, lo que hacemos es justamente proyectar cómo va a ser el futuro e intentar hacerlo de la manera más óptima para los negocios, vivimos justo de esas proyecciones. Pues bien, ahora mismo, cuando tratamos de buscar los históricos, no sabemos dónde poder buscar y además tenemos un nivel de incertidumbre tan grande y un nivel de cambio en las decisiones que no podemos controlar porque son en muchos casos datos macroeconómicos que realmente se hace complicado el poder atisbar un futuro dentro del sector. La realidad es que efectivamente yo también comparto en que tanto a nivel mundial como sobre todo a nivel europeo hemos empezado una curva claramente a la baja y que todos esperamos que en primavera y en verano esto cambie, digamos que casi semanalmente va cambiando un poco la visión que tenemos del propio virus, con lo cual, bueno, pues todos esperamos que esto no nos suponga digamos, un retroceso para lo que es el 2021, que luego hablaremos del 2021. Pero en el corto plazo, claro, nosotros cuando trabajamos, vosotros cuando trabajáis en los campings, habéis trabajado normalmente, además los campings, cuando hablamos de los campings en general en España y también en Cataluña, hablamos de un negocio muy estable, al igual que en la parte de los rentals o en la parte de lo que es la industria hotelera tal cual, los hoteles, hay mucha aparición o desaparición en según qué plazas de la oferta hotelera. En vuestro caso, prácticamente es estable, es decir, durante los últimos años han pasado de 712 a 765 o 69, que es el número de campings que están dados de alta a nivel nacional. Y entiendo que esto significa que es un negocio estable. Además,
cuando nos acercamos al mundo del camping, todos los que estamos más inmersos en la industria hotelera y llegamos al mundo del camping, lo que nos llama poderosamente la atención es que conocéis bastante bien cuáles son vuestros nichos de mercado, conocéis porque trabajáis muy bien la parte del Big Data, esto que en la parte hotelera están las grandes cadenas tirando y que la parte, digamos, de los hoteles independientes están llegando a ello. Vosotros sabéis manejar bastante bien todo lo que son vuestros datos de los clientes, los tenéis bastante bien estructurados, trabajáis muy bien la segmentación y tenéis muy concentrado cuándo se genera y dónde se genera vuestra demanda. Muy bien, los tres bloques de demanda en los que normalmente nos estamos enfrentando siempre son la positiva, la que hemos tenido durante todos estos años. Llevamos desde el 2012 prácticamente pulverizando año tras año resultados, en muchos casos sin tener un grado de exigencia especialmente alto, sino porque la curva de demanda era una curva bastante alta. Ha habido años en los que hemos tenido cierta estabilidad y hemos tenido algunos años en la previa de la crisis de 2007-2012 en las que los datos eran de curva negativa, bien, pero nunca nos hemos enfrentado a lo que tenemos ahora, que es una demanda que no existe, es una demanda inexistente. Y cuando es una demanda inexistente, cualquier tipo de planteamiento a nivel de estrategia de pricing que queramos hacer no va a funcionar. Digo esto porque muchas veces con nuestros clientes nos plantean ya, pero bueno, vamos a plantear una oferta, un cambio. Es que la demanda no existe, es decir, cuando no veo que hay reservas, cuando lo que tengo que intentar controlar es justamente mi nivel, mi ratio de cancelación o de traspaso de reservas, no puedo caer en la tentación de pensar que si bajo el precio voy a resultar más atractivo para mis clientes. Esto es una primera llamada a lo que creo que tenéis que tener claro en el mundo del camping. Las restricciones de movilidad y de la conectividad nos matan. Antes Miquel estaba hablando de que a ver cuándo abren o cuándo puede venir las fronteras. Está muy claro que necesitamos, por la industria turística necesita el que no haya restricciones en la movilidad y que haya conectividad, que los aeropuertos empiecen a funcionar y que los mercados, que tengamos acceso a nuestros principales mercados. La recuperación es asimétrica por cada uno de los mercados. Esto era más que evidente. Cuando Italia estaba ya inmersa, nosotros pensábamos que aquí no iba a llegar, llegó, Reino Unido no estaba reaccionando y ha llegado a Reino Unido. Es decir, este tipo de pandemias van a llegar a todo el mundo. Era algo que era evidente, pero igual que estamos entrando, estamos saliendo en tiempos distintos. Entonces, el coordinar este tipo de salida es algo que a nivel europeo creo que es muy importante, que se están intentando poner esas bases para que no haya alguien que salga antes que otros y creo que tiene toda la lógica del mundo porque, entre otras razones, hay algunos mercados que cuando tú hablas de un problema sanitario global, es un problema sanitario global, es decir, los turcos, los tunecinos, Egipto, sigue teniendo el mismo problema que tenemos nosotros ahora. Pero posiblemente el turista ha olvidado el problema de la primavera árabe o lo minimiza porque tiene encima una pandemia de este tipo. Con lo cual, si por lo que fuera ellos tienen una apertura antes, pues es muy probable que el turista, si se puede mover, también valore el moverse a otros destinos que pueden ser competencia de nuestro destino turístico como destino prioritario, ¿vale? Teniendo en cuenta que a nivel de camping, tanto Italia como Croacia y Francia son quienes nos deberían de preocupar, especialmente Italia nos debería de preocupar. Y los datos allí son poco alentadores, la verdad. El nuevo paradigma de los clientes es la duda en la que yo creo que tenemos que trabajar todos. Yo aquí, Guillermo, sí que me vas a permitir que yo dé un enfoque un poco distinto, porque creo que después de estar 2 meses y medio en casa, que puede ser que todos asimilemos mejor o peor el estar dos meses y medio en casa, pero creo que van a cambiar nuestra forma de viajar, nuestras necesidades, tanto en el corto como en el medio y el largo plazo. Esto significa que los clientes, los campistas a los que nos estábamos enfrentando antes como compradores, posiblemente nos pidan otra serie de protocolos o nos pidan otra serie de valores dentro de lo que es el camping. Y tenemos que estar preparados precisamente para esto. O
sea, tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas muy competitivas con respecto a otras ofertas dentro del sector, en el mundo del camping, pero nos van a exigir, y la propia situación creo que nos va a exigir un replanteamiento de ciertas maneras tanto de comercializar como de vender dentro de lo que es nuestras propias instalaciones. Como decía, es un negocio estable porque evidentemente no ha habido demasiados cambios. Hablamos de los competidores y de los destinos emisores en los que tenemos que encontrar a nuestros propios clientes como campistas. Estos son los datos en cifras de negocio. Claro, cuando hablamos de estar un mes o de que esto es cuestión de que es algo pasajero, además, yo el otro día hablaba con un compañero que digo, bueno, igual el virus no nos mata, pero la economía igual nos va a machacar. Porque realmente la situación que tiene el sector turístico no da para estar mucho más. No tenemos tanto riñón para estar hasta el mes de octubre o hasta el mes de noviembre, como decía la ministra, la verdad, sin abrir nuestro negocio. Es que no lo podemos hacer. Y el problema está en que con lo que estamos viendo últimamente vamos a depender única y exclusivamente de un mercado que es el mercado nacional. Tenemos que valorar y que controlar dentro de nuestros datos, de nuestras proyecciones, como os decía, datos macroeconómicos con los que normalmente no trabajamos. Uno es la curva de destino, es decir, la curva de cómo está evolucionando España. Ya nos están diciendo que la apertura va a ser parcial, que va a ser por provincias o va a ser por zonas sanitarias. Todavía no lo tenemos claro, pero tenemos que estar atentos a cómo va a producirse esa curva de destino, porque en función de cómo se abra digamos, esas curvas, vamos a poder saber cuáles son dentro del mercado nacional los mercados que puedo tocar. Yo ya estaría trabajándome dentro de cada uno de los campings, ver el origen dentro del mercado nacional que tenemos o del mercado de cercanía y tener el share, la cuota de mercado que tengo de cada uno de ellos para tener previsto en cuanto podamos las campañas necesarias para poder dirigirme o poder mandar los mailings o mandar los comunicados que sean necesarios para intentar captar a ese cliente, digamos, de destino. Tenemos la de las curvas de mercados emisores. Hay que estar atentos a lo que vaya a pasar en Francia o a lo que vaya a pasar en Alemania y en UK o en Italia. ¿Por qué? Pues porque en función de cómo vayan abriéndose esos mercados, podremos tener acceso a poder contar con los clientes que habitualmente nos aportan, que son muchos y que tenemos que tenerlo claro. Pensar una cosa, yo cuando, por ejemplo, hablo con nuestros clientes en el sector hotelero y tenemos una garantía de TUI, de un tour operador, el tour operador inglés, que tenemos, pues, por ejemplo, un 70%. Claro, el tour operador a día de hoy no está cancelando las reservas. ¿Por qué? Porque van a intentar aguantar las reservas hasta última hora. Siguen con las mismas dudas, no saben lo que va a pasar y no me van a cancelar lo que tengo, por ejemplo, para julio y agosto. Pero es más que evidente que yo en mi planteamiento on the book con la situación actual tengo que intentar pensar en unos ingresos en los que esa parte, esas ventas que tengo de ese operador no las voy a tener. Pues en vuestro caso deberíais de hacer lo mismo, es decir, todo lo que tengáis on the book deberíais de ver qué es cuáles son las reservas que tenéis a futuro con calidad y cuáles no, y contar solamente en aquellas proyecciones que estéis haciendo con las que tenéis prácticamente garantizadas, ¿vale? Y luego tenemos la variable del miedo, y el miedo es un factor de doble vía, porque tenemos un miedo que es sobre el turista cuando venga para acá. Es decir, vamos a ver al turista tanto en destino como nosotros mismos, lo vamos a ver como un foco de contaminación o lo vamos a ver como una opción de venta. Porque claro, si nosotros nos atenemos a lo que pasa en China y en China tú tienes que pasar otra cuarentena para poder entrar en el país, espero que no tengamos que hacer eso para cuando el mercado francés entre y tengamos que poner en cuarentena a un francés porque venga a alojarse en uno de nuestros establecimientos, ¿vale? Pero tenemos también la otra parte, que es tanto para ellos como para nosotros cuando vamos a viajar, que es el miedo propio que tenemos a lo que me voy a encontrar, la seguridad, la fiabilidad de los procesos. Va a estar limpio, el camping va a estar bien, ¿cómo voy a poder funcionar allí? ¿Cómo me van a atender? ¿Cómo voy? O sea, todas estas dudas son las dudas que ahora mismo impiden que la demanda exista. Apenas es mínima, hay muy poquita en la parte de camping y hay muy poquita en la parte
de los hoteles, si acaso hay algunos oasis como en Costa Blanca, que hay algunos destinos que están empezando a repuntar porque su peso de mercado nacional es más importante, simplemente por esto y porque, bueno, pues porque las últimas noticias parece que les han hecho o han hecho ciertos movimientos de cara a agosto-septiembre. Es verdad que todo lo que es mercado internacional está sobre todo concentrado ya en 2021 y que, por ejemplo, primavera-verano de 2021 ya es interesante el ir perfilando y el ir viendo cómo, porque todos nos hablan de un rebote, de un posible rebote. Ojo, porque la situación económica y el PIB de la mayoría de los países va a caer mucho más de lo que nosotros nos esperamos y ese repunte vamos a ver hasta dónde dobla, pero es verdad que hay ya en Mallorca, en Menorca, incluso en Canarias, repuntes en los meses de verano en las que las comparativas con respecto al 2019 están por encima en niveles de reservas. Con lo cual, bueno, es un dato que podemos empezar a pensar. Es decir, los camping tenemos que trabajar este verano, pero tener ya la vista en lo que va a pasar en primavera y verano del año que viene, para poder empezar a plantear cosas. A nivel de libertad de movimientos, estamos hablando de que el timing nos lleva prácticamente al mes de junio, es decir, demos por perdido el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio. No caigamos en la tentación o en la trampa de pensar en que vamos a poder generar ingresos durante esas fechas, porque yo sinceramente no lo creo, no lo contemplaría. Mi recomendación es que no lo contemplemos y que sí que podamos pensar en un planteamiento de un mes de julio y posiblemente un mes de agosto con mercado nacional e incluso que podamos coger algo de mercado internacional en esas primeras fechas de agosto si todo se plantea bien y hay muchas presiones ya para que Schengen se abra y para que por lo menos en Europa tengamos cierto nivel de movilidad, con lo cual digamos que podríamos tener acceso a nuestros mercados principales. Si no tenemos acceso a nuestros mercados principales, os recomiendo que hagáis un número muy real y muy a la baja de lo que podáis captar en mercado nacional, porque efectivamente, como decía Miquel, el mercado nacional no da para tanto. No da para tanto, sobre todo por cómo vamos a quedar de tocados económicamente en muchos casos, ¿vale? La pregunta, ¿puedo mirar mis datos históricos? ¿Las comparativas que estáis haciendo las tenéis que hacer con el año anterior? Pues no las hagáis, no tiene sentido. No vais a llegar no va a llegar a parecerse a los datos del año anterior. ¿El precio medio al que hemos estado vendiendo durante estos años se va a parecer al que tengamos que afrontar en julio y en agosto de este año? Pues posiblemente no. Si no tenemos un mercado que es un mercado que pueda aceptarnos más digamos que un ADR más alto, pues tendremos que intentar ver cómo vamos a poder acceder con un precio de adquisición posiblemente más bajo, entre un 15 y un 20% por debajo de los precios en los que hemos estado trabajando, para poder tener un mínimo de reservas, ¿vale? Y repito, siempre teniendo en cuenta que los niveles de ocupación cuando vamos a acceder a un mercado tocado como el mercado nacional van a ser menores. Lo digo porque tendréis que tener una cuenta de explotación lo suficientemente bien parapetada como para poder prever en qué escenarios os vais a mover. ¿Cómo puedo ir viendo ratios que realmente me den una información? Pues viendo los ratios de cancelación que tenéis o de traslado de reservas. Muchos camping, aquí por ejemplo en la zona de Costa Blanca se están traspasando muchas reservas, se ha puesto en marcha la parte de los bonos, de cambios de reservas con bonos que incluso van hasta 2021, de tal manera que para aquellas reservas que tengo, primero minimizo mi posible salida de caja y segundo, bueno, intento establecer puentes de comunicación y de control que van a ser muy importantes con mis propios clientes. Nosotros, por ejemplo, con algunos de los campings con los que trabajamos y demás, lo que estamos muy focalizados es sobre todo en nuestro BI en el tema de la parte de los ratios de cancelación y controlar la evolución que tenemos en esos ratios de cancelación y que sí nos van a dar un escenario en el que, bueno, pues como os decía, doy por fulminado todo lo que puede ser abril, mayo y junio y me centro prácticamente en julio y en agosto y sobre todo en el mercado nacional con un repunte en agosto, septiembre de algunos mercados por cercanía que podrían ser mercado francés, italiano y portugués, por ejemplo, ¿vale? Los alemanes también están presionando mucho para poder moverse. A partir de aquí os hablo de lo que yo creo que vamos a tener que contagiar a los clientes. Sobre todo cuando estamos hablando de que en mayor o menor medida estamos recluidos en casa y que nos están
igual que nos llegan muchos inputs catastróficos, estamos ahora mismo hablando posiblemente con nuestra familia más que nunca. Igual conocemos a los vecinos que llevamos años sin conocer. Hablamos de responsabilidad, de honestidad, de términos que hasta hace prácticamente 2 meses no estaban puestos encima de nuestra mesa, porque vamos como vamos, hasta arriba, porque nuestro trabajo muchas veces no nos lo permite y porque muchas veces pasamos por la vida, como diría Coopers, haciendo normal lo anormal, que es no relacionarnos con la gente. Bueno, pues esto ha cambiado y esto creo que es una cosa que no ha venido para irse, ha venido para quedarse. Tenemos que asumir también que tenemos a nivel nacional, que va a ser el foco donde vamos a empezar a trabajar ese corto plazo, un repunte del paro, una destrucción muy alta del tejido empresarial PYME que tenemos y un retroceso en la parte de consumo. Con lo cual, cuando pensemos en el mercado nacional, tenemos que pensar en esto, ¿vale? No pensemos en que todos los españoles tenemos muchas ganas de largarnos y de salir y vamos a llenar todas las playas y vamos a irnos a... No, seamos cautos en las predicciones que tengamos con respecto a cada uno de los mercados. Y trabajemos sobre todo estos 5 términos, o yo por lo menos recomiendo a mis clientes estos 5 términos. Uno es la empatía, otro es la honestidad, la responsabilidad, la sostenibilidad en mi negocio y la personalización, que va a marcar la diferencia. La empatía, ¿por qué? Pues porque precisamente estamos hablando de que si nos vamos a dirigir en el corto plazo a un mercado nacional o en el medio y largo plazo incluso a mercados como los que teníamos, pero que también han sufrido en muchos de los casos económicamente o pueden sufrir económicamente, tenemos que ser empáticos sobre todo a la hora de asignar los precios, ¿vale? De entender qué tipo de pricing tenemos que utilizar. Yo lo he llamado un precio honesto y es que lo que tenemos es que aquilatar el precio de adquisición para sumar el ADR que no metemos en el precio de adquisición. Es decir, lo que no voy a ganarte en el precio de compra inicial, lo tengo que ganar en el upselling y en el cross-selling que tengas in-house dentro de lo que sea la estancia dentro de nuestro camping, o bien en un sistema de upselling de preventa que te voy a estar lanzando antes de que llegues a estar con nosotros, ¿vale? Entonces, ser empáticos a la hora de asignar esa parte de precios. Voy para atrás, luego para adelante. Hay que tener honestidad con respecto a nuestros clientes. Ahora hay que trabajarse mucho más la marca. Vosotros tenéis en el mundo de los campings un índice de repetición mucho más alto que cualquier hotel urbano. O sea, cualquier hotel urbano tiene que trazar una estrategia de fidelización y que normalmente es muy costosa y que les cuesta hacer que se relacione ese cliente directamente con la marca. En el mundo del camping, esa posibilidad es brutal, es mucho más alta. ¿Por qué? Porque estáis vendiendo una experiencia que es mucho más potente, más cercana, que tiene mucha más combinación de lo que tiene simplemente el hecho de poder estar en un hotel de 4 estrellas de centro de una ciudad, en el que el factor wow o el factor sorpresa es más complicado. Vosotros tenéis la posibilidad de intentar hacer que para cada uno de vuestros campings no tengáis clientes y sí que tengáis prescriptores, que tengáis amantes de vuestra marca. Gente que sean los primeros en entender que tienen que ir sí o sí a vuestros campings, ¿vale? Hay una cosa que tenéis que trabajar también, que es la parte de la responsabilidad. Muchos de vosotros vivís, se entiende que en un entorno natural, en un entorno en el que tenéis que estar vinculados con el medio ambiente, tenéis que trasladárselo a los clientes con un compromiso con ellos. Muchas veces caemos en la tentación de no poner en valor lo que hacemos. Me encuentro con campings que están trabajando muy bien la parte de la sostenibilidad, la parte del equilibrio con el medio ambiente, la parte de eliminar plásticos, la parte de hacer procesos mucho más efectivos y no lo ponen en valor. Ahora hay que ponerlo en valor con el cliente. Hay que intentar dar visibilidad a todo este tipo de compromisos que como empresas y como camping estáis trasladando en vuestro negocio, ¿vale? Muy importante ponerlo en valor y sobre todo tener también muy claro que aquellos que trabajáis y que lleváis trabajando tiempo, el cliente interno, es decir, vuestro personal, que es el cliente interno, que es el que más tenemos que cuidar, ese cliente interno es el que va a hacer que la experiencia del cliente sea realmente diferente y sea positiva. Tenemos
que intentar ponerlo también en valor. La gente que va a alojarse en vuestros campings, después de una crisis como la que estamos viendo y después de que estamos recibiendo inputs todos los días de paro, de que se van las empresas, de qué tal, vosotros que vais a abrir vuestro negocio y que vais a invertir en vuestra gente, tenéis que hacerle entender o hacerme entender a mí como cliente que el esfuerzo que estáis suponiendo por tener el personal, por atender, por tener los procesos, es gracias a que yo como cliente entienda que estoy gastándome el dinero, pero que vosotros no lo estáis gastando, que lo podéis gastar en lo que os dé la gana. Porque al final la cuenta de explotación y la cuenta de resultados es vuestra y cuando tenéis las ganancias podéis invertir en lo que queráis. Pero tenéis que hacer público que vosotros habéis mantenido al personal, que estáis haciendo un esfuerzo por mantener el personal y que no habéis echado a la calle a 4.000, ¿vale? Este tipo de cosas la gente las va a valorar, ¿vale? Tenéis que tener también presente el tema de la sostenibilidad. Todos los proyectos, tanto a nivel de adaptación tecnológica o de novedades dentro de vuestro sector que tenéis parados, quizás sea el momento para ponerlos encima de la mesa. A nivel tecnológico, esta crisis va a suponer un cambio. Supone un cambio ya el hecho de que tengamos ahora mismo un webinar y que no tengamos una formación presencial, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Y que estoy convencido de que este tipo de webinars, porque ahora mismo hay 20.000, se van a mantener, porque nos hemos dado cuenta de que es una manera de poder aprender, de poder mandar conocimiento sin tener que hacer un viaje, sin tener que gastar dinero en vernos, sin tener que... Y esto ha venido para quedarse. Entonces, este tipo de cambios tecnológicos los vamos a afrontar en nuestra vida normal, lo vamos a afrontar como clientes y lo vais a tener que afrontar como empresa. Entonces, todo aquello que pensabais que, bueno, no cambiamos o no vamos a cambiar el PMS o no vamos a invertir en un cambio de web para hacerlo más potente o no vamos a... Quizá os lo deberíais de plantear y valorar si es el momento de que esas inversiones lleguen para poder tener sostenibilidad y para poder hacer que vuestro negocio se mantenga en el tiempo, ¿vale? Uno muy importante es la personalización. O sea, el ser igual que el de al lado no es la solución. La solución es ser diferente. Y para ser diferente tenéis que intentar buscar perfiles dentro de vuestros clientes e intentar adaptar la propuesta de producto que tenéis a vuestros clientes más rentables. Este es lo que denominamos Revenue One-to-One y que es donde está enfocado las estrategias de optimización en el futuro. En tener perfiles de cada uno de mis clientes y saber cuándo y cómo y qué tengo que venderles. Porque de esa manera haremos mucho más rentables y más óptimas cada una de nuestras ventas, ¿vale? Lo que os decía, las estrategias de pricing, el precio que estáis marcando, durante los últimos años, después de la crisis, tuvo una bajada y automáticamente hemos tenido un aumento tanto en precios como en RevPAR. En general, en todas las plazas, en todos los sectores, tanto en la industria hotelera como la del camping, como la del turismo rural, como en todas. Pero han sido en muchos casos panes prestados. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que hacer mucho. La demanda ha sido tan sostenida y tan alta que nos ha permitido el poder estar incrementando precios sin tener que implementar estrategias de revenue, sin tener que implementar estrategias de conocimiento de nuestros clientes, sin entrar en la modalidad de precios dinámicos que nos hagan más rentables nuestros ingresos. Entonces, siempre hemos jugado con la tentación de subir o de mantener subir precio, ¿vale? Ahora nos enfrentamos a una situación en la que con una demanda, una contracción de demanda tan grande como la que tenemos, la principal idea que nos llega a la cabeza es si lo pongo más barato voy a vender más. Y no es así. Lo que vais a entrar es, si entráis en ese tipo de errores, vais a entrar en una canibalización del precio que va a suponer una bajada del precio medio global de cada una de vuestras plazas y de vuestro propio producto que os va a costar posiblemente años el poder levantar. Entonces, no hagáis una bajada indiscriminada de precios. Si abrís en julio y en agosto, intentar tener un precio acorde a la situación que en ese momento tengan los clientes. Si estamos hablando de un cliente del mercado nacional, repito, tendréis que pensar que desde vuestra línea de precios actual tendréis que estar trabajando un 15 o un 20% por debajo de ese precio. Ojo, el que tengáis esa mentalidad de bajada de precio
no significa que tengamos que ponerlo directamente. Ahora os explico algunos tips de cómo podemos hacer eso para que entendáis que el cliente lo vea de una manera de tal forma que entienda que es un mensaje puntual, dada una situación extraordinaria y que está comprando algo que no es ese su precio real, sino que está en una oferta o que le estoy trasladando mi empatía para decirle, no, yo quiero que vengas de vacaciones, quiero que estés conmigo y te lo voy a poner lo más fácil posible. Luego tu trabajo será que cuando esté contigo me saques luego después el resto del dinero. Pero lo voy a poner fácil para que vengas, ¿vale? Pero eso no significa que el año que viene mis tarifas vayan a estar en la misma línea que estás comprándome ahora, ¿vale? Flexibilizar al máximo las tarifas, los precios, las restricciones. Liberar las restricciones. Liberar las restricciones. La gente quiere viajar, pero si no le damos, no tiene la seguridad o no le damos la seguridad, va a poner en duda la compra o el proceso de compra final. Con lo cual, intentemos flexibilizar dentro de lo posible las condiciones de compra de nuestro cliente. Planificar una estrategia de comunicación con los clientes y ponerla en marcha cuanto antes. Cuanto antes. Ya deberían de haber recibido información todos nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, de que les estamos esperando, de que estamos preparando todo para cuando podamos atenderles. Deberíamos de haber trabajado ya esa parte. Y el tono de la comunicación. El tono de la comunicación tiene que ir en base a el perfil de cada uno de vuestros clientes. Si vosotros tenéis sois un camping, que tenéis un camping resort o tenéis un camping en el que el peso mayor es familiar, tenéis que utilizar un tono enfocado para las familias. Si tenéis uno para adultos o un apartado para adultos, sobre todo para adultos. O sea, el tono de la comunicación que tengáis con cada uno de vuestros clientes es importante, ¿vale? No se puede mandar un mailing, mandarlo directamente, indiscriminadamente a todo el mundo. Hay que intentar jugar con el tono con el que queremos llegar a cada uno de los clientes, porque es la manera de que te fidelicen más o de que te llegue más, ¿vale? El tono de comunicación, muy importante. Realizar una estrategia de comunicación de preventa en la parte del upselling. Si yo tengo los correos de mis clientes, desde el momento que están haciendo la compra, yo tengo que intentar, he facilitado el precio de adquisición, pero te voy a intentar ir mandando mensajes para que puedas intentar comprarme o cambiar ese precio de adquisición inicial. Sin ser demasiado agobiante, tenemos que intentar tener previstos procesos en los que podamos hacer visibles pues, campañas de upselling, temas de compra de material o de excursiones o de lo que queráis vender dentro de lo que son las instalaciones del camping y que para mí, igual que le digo a los hoteleros, es el hándicap y es donde realmente debemos de trabajar durante estos meses. ¿En qué? En preparación de los equipos en estrategias de upselling, en intentar tener la previsión de que cuando el cliente llega a nuestro camping seamos capaces de poder venderle productos adicionales que sean poquito, pero que ese poquito refuerce el precio medio de venta que estamos teniendo, ¿vale? Revenue honesto para el mercado de cercanía. No solamente el precio de adquisición, sino un precio de adquisición honesto y sumarle la parte de upselling y de cross-selling. Como os decía, esto va directamente a la tendencia nueva que hay, que es en el mundo del revenue management, que es el revenue one-to-one, que es el cliente en el centro de todo, es decir, pensar en el cliente y no en mis unidades de negocio, pensar en qué le gusta y cómo puedo gustarle más a mi cliente, adaptar mis productos a cómo me ve ese cliente y cuál es el producto más rentable para él, fortalecer las campañas de venta de upselling tanto físicas como en la preventa. Estas 4 patitas que doy son 4 patas que bien trabajadas os aseguro que dan resultados porque ya lo estaban dando y estoy convencido de que a futuro lo van a dar exactamente igual. En la parte de la comunicación de precios, es el momento de pasar a precios dinámicos a aquellos que no estéis en precios dinámicos. Yo sé que en el mundo del camping es complicado y que muchas veces puede parecer una locura. En el apartado de las parcelas, aunque tenemos algún piloto y estamos haciéndolo con algunos campings, sé que es mucho más complicado. Pero en la parte de cabañas, de bungalows y demás, es prácticamente necesario que nos pasemos al mundo del precio y de la tarifa dinámica. En cuanto tengamos una tarifa dinámica, podemos trazar una línea de VAR, una línea de mejor tarifa disponible, que va en función de lo que nosotros buscamos. Nosotros,
En una situación como la actual, lo que os diría es, tenemos una línea de VaR que es una VaR falsa, pero que me permite mantenerme en una línea de precio similar a la que he estado cobrando durante estos años. Que sé que es alta, pero no voy a decirle al cliente voy a bajar el precio. ¿Cómo voy a bajar el precio? Haciéndolo mediante procesos de oferta. De oferta en función de lo que necesite. Pues puedo tener una oferta del 15, una oferta del 20, que va unida a una estancia o a una serie de condicionantes en la reserva. Pero ya el cliente no percibe que esté bajando el precio, percibe que tengo una oferta y que puedo aprovecharme de esa oferta, que no va a estar siempre ahí. En el momento que esa oferta la quite, mi línea de VaR va a seguir estando alta, con lo cual no me tienen por qué afectar al ADR mío y al ADR de plaza o al ADR del tipo de producto, en este caso de los campings. Es la oportunidad de ser disruptivos. En el tema de las crisis es verdad que en muchas ocasiones nos quedamos con la parte negativa, pero es el momento de intentar buscar cómo cambiar algo que realmente pueda hacer que tu negocio a futuro sea más sostenible. Te obliga a hacer cosas, a rascarte la cabeza. Como os decía, durante todos estos años la demanda ha sido tan alta que tampoco hemos tenido que complicarnos mucho la vida para mejorar los resultados. Bien, pues ahora, durante estos meses y posiblemente durante el año 2021, y espero que sea solo 2021, nos va a tocar rascarnos un poquito más la cabeza para intentar hacer los mismos números. Y de lo que tenemos que sacar de esta crisis es que aquellos proyectos que quizá veíamos o mirábamos mucho más a corto plazo, tenemos que empezar a tener una visión mucho más a medio y a largo plazo de nuestro propio negocio y tener que trabajarla. Aquellos que no tengáis implementadas las estrategias de revenue management en vuestro negocio, os recomiendo que lo hagáis porque nosotros nunca miramos a pasado nada más que a nivel de histórico. No lo podemos cambiar. Nuestra realidad con nuestros clientes es que yo, una vez que has cerrado el día, ya no lo voy a poder cambiar, pero sí puedo trabajar para intentar cambiar tu futuro. Con lo cual, cuantas más alertas tengas, cuantos más controles tengas, cuantas más previsiones tengas de lo que puede pasar a futuro, más podré trabajarlo para que sea lo más rentable y lo más óptimo para mí. Pues hasta aquí la presen. Así es que abierto a preguntas y a lo que queráis. Muchas gracias, Chema. Muy interesante y creo que, mira, no sé si has estado siguiendo en el chat. Te comunico dos preguntas, son de dos campings distintas, pero creo que van un poco en la misma línea. Y es que me preguntan, en caso de menos aforo y que podemos ofrecer menos animación, que tenemos que tener algún servicio cerrado, esto evidentemente el cliente lo va a pedir que también se refleja en el precio. Y nos preguntan, si lo tenemos que traducir en una posible reducción de precio, ¿qué porcentaje sería recomendable? Yo os hablo, en ningún caso bajaría por debajo de un 25% el precio de venta actual, no lo bajaría, pero estaría jugando por ahí, en torno a un 15, un 20%, ahí es donde me tengo que mover, ¿vale? Y siempre pensando en que ese precio sea un precio dinámico, porque ahora mismo ese es el planteamiento que tenemos ahora mismo para ver qué es lo que hay. Imaginaos que en el mes de agosto tenemos un escenario en el que definitivamente se abren todos los mercados y empiezas a tener un pick-up de habitaciones, de reservas que es mucho más alto. Bueno, si tengo una VaR simplemente subiendo la VaR, puedo mantener el 25%, pero mi línea de VaR va a ser más alta, con lo cual ya voy a tirar para arriba del precio medio final que vaya a hacer, ¿vale? Claro. Con el escenario ahora mismo actual, los ingresos que tenéis que moveros están entre un 40 o 45% por debajo de lo que hicisteis el año pasado. Esa es la realidad, a día de hoy. Si nos volvemos a juntar dentro de un mes y pico, pues igual te digo que eso se ha ampliado o se ha recortado. Pero el escenario ahora mismo para que mentalmente, oye, yo quiero saber dónde me voy a mover, pues ahora mismo te diría en torno a un 40 o un 45% menos de lo que hiciste el año pasado. Si con esos números te sale la película, pues bien. Si no, hay que intentar acercarse a analizar mucho más la contraexplotación. Está muy claro. Y Chema,